bueno, cómo se desarrolló su carrera profesional y su actividad pública hasta el momento en que se conforma la Cámara Federal Sí. en diciembre del 83. Bueno, soy abogado, mi nombre es León Carlos Arlanián, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, especializado en ciencias penales. Mi carrera pública está bastante vinculada a mi, digamos, actividad laboral. Yo ingresé cuando tenía 20, 21 años al Poder Judicial como simple pincho meritorio. Allí hice una buena carrera en el sentido de ir recorriendo, digamos, el cursus honorum hasta ocupar el cargo de prosecretario electoral, allí por el año 1972, lo que me permitió tomar parte activa en el proceso de normalización institucional y convocatoria de elecciones que condujo al triunfo del gobierno justicialista de Campo Solano Lima. En el año 1973 obtuve por concurso el cargo de secretario de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, en donde trabajé por espacio de algo más de un año, hasta que fui convocado por el gobierno justicialista para ocupar el cargo de juez nacional en lo criminal de sentencia, que desempeñé por largos 8 años. Sobreviví a la purga del Poder Judicial hecha por la dictadura militar en el 76. Fui juez de la Cámara del Crimen y en el año 1984, con motivo de la asunción del gobierno del doctor Alfonsín, fui convocado para ocupar el cargo de juez de la Cámara Federal. Quienes me introdujeron o me llevaron a esa posibilidad fueron dos colegas y amigos muy queridos, Andrés D'Alessio y Ricardo Gil Lavedra, quienes trajeron, junto con Jaime Malamud Gotti posiblemente, un ofrecimiento que me hacía a la sazón el ministro de Justicia y Educación, Alconada Aramburú, con quien tuve una entrevista y a quien aclaré en su momento que yo era justicialista y que, en fin, que hacía este señalamiento porque me parecía que no quería llamar a confusión, digo que sabía perfectamente y que al contrario, él quería nombrar un tribunal jerárquico como ese, con gente plural, proveniente de distintos sectores, y que se caracterizara en todo caso por los buenos antecedentes democráticos, etcétera. Y bueno, y así fue como me designaron, acepté gustosamente integrar ese tribunal y ese fue el origen de mi designación. ¿Y usted tenía una militancia orgánica en el justicialismo? ¿Qué relación tenía con el partido? Yo empecé haciendo una actividad de naturaleza gremial en el Poder Judicial de la Nación, siendo delegado del Fuero Federal, gremial, representando al justicialismo, digamos. Esa fue, digamos, las primeras actuaciones. Luego, el hecho de estar yo en la justicia me limitaba mucho a la actuación política y mucho más en el Fuero Federal, pero siempre estuve vinculado al PJ de Capital, y siempre más bien privilegiando aspectos técnicos que otra cosa. Recién cuando yo dejo el Poder Judicial, allí por el año 1988, que renuncio a la Cámara Federal, me afilio. Yo tenía una afiliación anterior, pero no sé por qué motivo esas afiliaciones se habían caducado, una afiliación cuando tenía 20, 21 años. Y me reafilio entonces
Y bueno, y quedó muy vinculado al justicialismo de la capital federal. Recién en el año 88, o sea... Recién en el 88 como afiliado. Ahora, pero no como vinculado al justicialismo, que mi vinculación desde los 20 años. Ahora, cuando usted recibe la propuesta de integrarse a la Cámara, quisiera hacerle dos preguntas, ¿no? Una, como justicialista y en su diálogo con otros justicialistas, ¿cómo veían el proceso que se abría, digamos, de juicios? ¿Y qué diálogo, qué previsiones existieron entre los jueces que integraron la Cámara respecto de lo que iba a pasar y cómo iban a actuar ustedes? Bueno, a decir verdad, en ese momento no estaba definida qué estrategia habría de tener el gobierno del doctor Alfonsín respecto del pasado, ¿no? Era toda una cuestión, digamos, en evolución, era una cuestión respecto de la que incluso se estaba ideando algún tipo de acción o de propuesta. Lo que yo sí tenía claro era que yo fui muy contrario a la posición del justicialismo y del doctor Italo Luder acerca de darle validez a la ley de autoamnistía de los militares. Parecía que esto era una defección severa, ética de parte del justicialismo, que parecía que era incompatible nada con que una democracia que necesitaba ser refundada empezara así, digamos, que era muy crítico en este sentido. Bueno, había gente crítica dentro del justicialismo también en esto, pero bueno, a decir verdad, el justicialismo no tuvo una instancia orgánica de deliberación y discusión acerca de esto. Esto más bien fue una postura del candidato frente a un universo político con alguna incertidumbre, y el justicialismo, en fin, más pensando en qué propuesta podía ser más útil tal vez desde el punto de vista electoral hacia la comunidad, y creo que salió así el tema. Siempre rescato yo acciones muy valientes de parte de algunos dirigentes del justicialismo más o menos importantes, como de Olindo Vittel y tantos otros, que cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ellos tuvieron un rol bastante interesante en el 1978, de modo que no es que el justicialismo estaba auspiciando a través de los hombres más significativos una posición de esas características. Así que yo tenía esa posición personal, ¿no? Y en relación al resto de los integrantes de la Cámara o al Ministerio de Justicia, ¿usted tuvo diálogos preliminares respecto de lo que se pensaba hacer? Porque, digamos, ya la ley de reforma del Código de Justicia Militar ya se había mandado al Parlamento y se aprobó muy rápidamente, digamos, entre diciembre y principios del 84, ya se sabía más o menos cómo iba a ser el proceso. ¿Usted? No, sí, eso, que iba a servir de instancia de apelación en todo caso a los juicios. Sí, esto parecía una propuesta interesante dentro de las posibles propuestas. En realidad era todo bastante original. Se estaba buscando una salida de revisión del pasado en un yo diría, contexto de condicionamientos notables. Me seducía mucho por parte de Alfonsín, y de ahí el respeto que le sigo profesando el día de la fecha, que siempre fue invariable, la audacia que él tenía de enfrentar una situación de esas características, y el contraste que había entre él, insiste, y PJ, que pretendía nada menos que darle validez a la autoamnistía militar, ¿no? Entonces me parecía bueno esto, sin tener detalles precisos acerca de, en definitiva, qué era lo que iba a pasar, y mucho menos diálogos o conversaciones entre nosotros, porque quedó conformada la Cámara después progresivamente. No hubo entre cada uno de nosotros ninguna conversación formal acerca de qué rol íbamos a tener, ni nada por el estilo. ¿Y de los integrantes, vos conocías a Gilavedra y a D'Alessio o también a... Bueno, de Ricardo Gilavedra yo era amigo personal de muchos años atrás, porque integrando la Corte de la Provincia de Buenos Aires como secretario, generé una estructura
donde había que cubrir varios cargos de relator, de corte, y a través de un amigo común, García Berro, fallecido, vino a ocupar ese cargo Gil Lavera, de quien me hice íntimo amigo rápidamente, así como de otros, como de los demás. Respecto a Andrés D'Alessio, mi conocimiento es más antiguo. Andrés D'Alessio litigaba en el Fuero Federal cuando yo era un pinche, por así decirlo, un empleado, un empleado, allí en la década del 60, venía mucho a nuestras secretarías y era amigo a su vez de un amigo común, Miguel Quimienti, y que fue secretario federal, y de ahí es que teníamos una relación ya de antigua data, al igual que con Julio Estracera. Con Julio Estracera fuimos compañeros del mismo juzgado federal número 1, criminal y correccional, cuya cabeza era Leopoldo Insaurralde. Y ahí lo conocí a Julio cuando yo ingresé en el año 1963 al Fuero Federal, y tenía relación amistad con Julio Estracera. Respecto de los demás, tanto a Torlasco como a Ledesma eran colegas míos. Ellos eran jueces de instrucción y teníamos una fuerte comunidad de ideas y de comportamientos, por así decir, durante el proceso de la dictadura militar. Y con Jorge Balerga también fuimos colegas. Los tres eran jueces de instrucción, yo era juez de sentencia, en la misma época, en el mismo lapso, así que también tenía relación con todos ellos. Y con la Corte, ¿cómo fue la relación de la Cámara con la Corte en este primer momento, digamos, ¿no? Porque la Corte también fue buena, la relación fue buena. En términos generales yo diría que encontrábamos en la persona del por entonces presidente de la Corte, Genaro Carrió, el juez Enrique Petracchi, fundamentalmente, yo diría un soporte importante o un apoyo importante respecto de la tarea que íbamos a hacer nosotros. También de Carlos Fay, yo diría, probablemente el más remiso en todo esto haya sido José Severo Caballero, un cordobés que en algún momento, cuando las papas quemaban, pretendía desalentar de algún modo, decir, a ver, sí, hay algún camino para sacarnos esto de encima y salir de esto, ¿no? Pero en realidad teníamos una corte que funcionó muy bien, ¿no? Y con un gran secretario en ese momento, que fue Polo Schifrin. Es interesante también el rol de Petracchi, ¿no? Porque él, siendo peronista, también va a tener un papel muy, muy cercano a Alfonsín, ¿no? Incluso se va a convertir en el más cercano de los jueces. Sí, yo diría que sí, que la relación de Petracchi con Alfonsín fue mucho mejor que la que pudo haber tenido Petracchi con cualquier otro órgano justicialista. Esta es la verdad. Es que en realidad en el radicalismo había crecido bastante la idea de, yo no sé si llamarla la transversalidad o qué, pero a todos se les ocurre una cosa más o menos parecida. En esto no hay muchas originalidades, todos quieren ver cómo captan o cómo consiguen adhesiones, ayudas, afinidades, empatías con algunas figuras que permitan generar una base, etcétera. Yo creo que por ese andarivel pasaba la relación del radicalismo, tanto con Enrique Petracchi como conmigo. Yo diría que éramos los dos casos más o menos claros. Había otros, el gallego, ¿cómo se llama? Lozano, habíamos algunos que nos distinguían así como elementos de interlocución, justicialistas, ¿no? Ahora, ¿eso tenía que ver con afinidades en términos del enfoque que se asumía, o también tenía que ver con una visión más política de los problemas? Porque me da la impresión de que Petracchi, por lo menos, no sé si es el caso suyo también, pero en el caso de Petracchi influía no solamente la misma visión del problema jurídico en sí, sino la disposición a resolver políticamente
los problemas que tenían entre manos? A ver, yo creo que tiene que ver mucho también con cuestiones vinculadas con formación y con otros precedentes de afinidades, etcétera. Por ejemplo, había una afinidad previa a esto por orígenes comunes, etcétera, entre Enrique Petracchi, Enrique Paixao, radical, Enrique D'Alessio, radical, y esto hacía que estas afinidades que tenían que ver con cuestiones vinculadas a lo académico, a lo profesional, etcétera, también se proyectaran políticamente. Y en definitiva también se daba una situación que todos nosotros, me incluyo en el grupo, Petracchi, D'Alessio, yo, Chilaver, etcétera, pensábamos prácticamente lo mismo en todo. ¿No? Si tenemos una misma mirada acerca de cómo se podía, qué se necesitaba para reconstruir una democracia, cuáles eran los valores a recuperar, este tipo de cuestión, ¿no? Bueno, una pregunta más puntual sobre ¿por qué Italo Lude rechazó la propuesta de ser parte de la Corte? ¿Por qué? Una versión de que, bueno, que Lorenzo le dijo que no, pero eso es... Yo no lo recuerdo, pero no sería nada raro que estuviese en danza el tema del juicio a la Junta, ¿no? Él tenía, es decir, una posición bastante tomada al respecto y no sé si hubiese sido compatible su presencia en la Corte, ¿no? Pero Alfonsín la consideraba compatible, por eso se lo propuso, digamos. ¿Y por qué él...? La mirada de Alfonsín es porque respetaba la figura política de Italo Lude y tenía mucho que ver con esta estrategia radical de recuperar o tener con los hombres del justicialismo o de filiación claramente justicialista, tener un acercamiento o incorporarlos, etcétera, ¿no? Era un poco la mirada, a ver, yo diría, una mirada, ¿no? La mirada de Alfonsín era la mirada radical, la mirada de Alfonsín era una mirada así, socialdemócrata, más abierta, más transversal, toda la idea del tercer movimiento, etcétera, estaba presente, de modo que era muy inclusivo en ese sentido, y la búsqueda suya siempre pasaba un poco por ese lado. Ahora hay una pregunta. Perdón, no solamente por lo del justicialismo, por el socialismo, etcétera. Sí. No sé si será que, bueno, Kirchner también lo quiso hacer o lo quiere hacer, pero bueno, no sé si será. Y algo puntual sobre usted, digamos. Sí. ¿Usted no se sentía cooptado y por lo tanto involucrado en una estrategia que apuntaba a fragmentar o disolver el peronismo en ese caso? No porque nunca perdí mi independencia, ni mis puntos de vista, etcétera. Me parecía que era necesario tomar lo bueno, me parecía que era necesario... A ver, en el año 1983, yo creo que, a ver, la situación era muy diferente. Creo que a mí por lo menos se me planteaba, y a mucha gente, la necesidad de generar la mayor estabilidad política posible para que un gobierno democrático fuera viable y además pudiera, no se perjudicase la gobernabilidad. En función de eso, yo creo que todos queríamos de algún modo ponernos codo a codo, ver cómo los más pensantes, ¿no? Me refiero por lo menos, y yo creo que todos estábamos en lo mismo, ¿no? Todos estábamos en lo mismo, incluso después hablando con muchos compañeros justicialistas, ellos decían, bueno, de que por qué no se habían acercado a Alfonsín, bueno, no sé, decían, él vio lo que nosotros no vimos, era como que todo el mundo estaba de algún modo ratificando, legitimándolo a Alfonsín como un buen constructor de la base de la reconstrucción democrática, ¿no? Ahora, bueno, yendo entonces al
al proceso de los juicios, digamos. Cuando ustedes empiezan a trabajar en la Cámara, ya está aprobada la ley de reforma del Código de Justicia Militar. Ustedes tiene un plazo el Consejo Supremo para resolver el proceso, y ustedes están a la espera de que ese proceso se resuelva. Sí. En primer lugar, digamos, quisiera ver si usted me puede comentar un poco cuáles eran las expectativas, ¿no?, respecto de qué podía pasar, cuáles eran los cálculos que ustedes hacían, si el Consejo iba a hacer su trabajo o no, y qué era lo que iban a tener que encarar ustedes en ese caso. A decir verdad, nunca creímos seriamente que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fuese un órgano apto para juzgar a los militares. Eso está diciendo los jueces de la Cámara. No, nosotros los jueces de la Cámara. No sé si todos los jueces de la Cámara. En términos generales, este era el pensamiento común. No creíamos que nos íbamos a encontrar con juicios, con sentencias condenatorias de tribunales militares. No veíamos que un tribunal militar dispusiera la degradación de Videla. Nos parecía que era ridículo pensar esto, que era una fuerte concesión a la ingenuidad. Nos parecía un planteo que a lo mejor formalmente era un planteo interesante, que les removía las objeciones respecto de la violación al juez natural. Me parecía una cosa interesante como tratando de compensar y de ir buscando. Esto me parecía que podía ser razonable, pero no esperábamos nada. Es más, a la primera reunión creo que tuvimos con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que nos juntamos para ir un poco presentándonos y cambiando su opinión, después de una charla, de un almuerzo, nos dimos cuenta de que esto no era posible. Además, cuando vimos que empezaron a juntar recortes periodísticos y antecedentes sobre las víctimas, sobre desaparecidas, etcétera, y auspiciaban un poco la peregrina idea de que estaban escondidos en no sé dónde, ahí dijimos, no perdamos tiempo. Estaría muy mal que sirviésemos a un juego de estas características nosotros como un tribunal, de mirar para un costado, como hicieron tantas cámaras federales del interior, a la espera de que estos tribunales puedan producir algún resultado. De ahí que, con esa mirada tan crítica y escéptica que teníamos, fuimos pidiendo informe hasta que finalmente tomamos la decisión de declarar el expediente, ¿no? Y ser nosotros los que en definitiva hiciéramos aquella tarea que ellos no iban a hacer. Gil Lavedra, nosotros lo entrevistamos hace un tiempo, él da la impresión de que él tenía la idea de que apretándolo el Consejo podía hacer algo. En esto eran mucho más ingenuos D'Alessio y Gil Lavedra, porque yo creo que ellos estaban demasiado influidos, por así decir, con el esquema, con la ingeniería de estos juicios, en la que habían tomado parte figuras muy valiosas jurídicamente hablando, éticamente hablando, como Carlos Nino, Jaime Malamurgotti, alguien más. Entonces me da la sensación de que ellos era como que tal vez de buena fe creían un poco más en esto, ¿no? Pero no creo que en el fondo ninguno de ellos se hubiese dicho que después que tuvo la reunión con el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas era suficiente. Yo fui escéptico del primer minuto, yo dije, esto no, así no lo veo, pero bueno. No era crítico del esquema, cuidado, no era crítico del esquema. Siempre digo lo mismo cuando hablo de estas cuestiones. 1983 nada tiene que ver, no sé, con los años posteriores. La realidad era muy distinta. Teníamos unas Fuerzas Armadas enteras, con todos los fierros, con la misma vocación, yo diría, golpista y antidemocrática que los había caracterizado, y dispuestos a defender a ultranza las barbaridades que se habían cometido, ¿no? En esa medida hay que entender y explicar ciertas decisiones y ciertas cosas que hubieron por parte del gobierno de Alfonsín. Por eso no soy tan duramente crítico
yo ni de la ley de punto final, ni de las leyes de obediencia debida, estaba en contra, pero de ninguna manera esto para mí deslució la extraordinaria acción de Alfonsín que el Partido Justicialista no hubiera hecho, claramente. Entonces yo respeto mucho a Alfonsín y lo sigo respetando. Ahora, da la sensación de que en esa apuesta por lo que usted dice, digamos, sobre no darle argumentos a la impugnación digamos, se estaba rompiendo con el juez natural y demás. Sí, que no era tal cosa, ¿no? Que no era tal cosa. Pero si se atendía a ese argumento era porque se estaba tratando de darle una legitimidad mayor al juicio. Efectivamente. ¿Y en qué medida había percepción del peligro de que el juicio fuera tachado de juicio político, digamos, ¿no? Bueno, sí, claro. Justamente este era uno de los problemas que presentaba el juzgamiento, este juzgamiento, ¿no? Primero había que luchar contra la idea de ¿por qué no una amnistía? Que estaba muy instalada en la sociedad argentina, tan veleidosa como lo dijo Macera en algún momento. El alegato de Macera, después vamos a hablar del alegato. Pero digamos que si uno hablaba con gente el año inmediatamente antes de las elecciones o inmediatamente después de las elecciones, etcétera, acerca de los juicios, etcétera, yo creo que nadie daba 2 pesos por un juicio, ni tampoco había mucho interés en que los juicios se llevaran a cabo. Esto es así. Después pasaron las cosas y nosotros teníamos esa idea de que eso continúa el argumento, porque después cambió, ¿no? Y me interesa que después retome ese argumento de cuándo ustedes percibieron que cambió la demanda, que la demanda era más activa. No, nosotros nos dimos cuenta de que no estábamos tan solos, cuando yo diría empezamos con las audiencias. Mi sensación es que cuando empezaron las audiencias públicas y tuvimos la suerte de la buena idea de que estas fueran televisadas, aunque sin audio, etcétera, ahí yo creo que empezamos a mostrar que era posible. Segundo, el gobierno seguía y no había caído, quiere decir que se podía. En tercer lugar, era también tenía un valor simbólico muy importante para los sectores más altos de la comunidad, ¿no? Ver a quienes habían usurpado y cometido tantas tropelías sentados frente a jueces de la democracia, yo creo que era un mensaje muy potente y eso la comunidad lo empezó a comprar, pero recién a partir de ahí, ¿no? Disculpe, lo interrumpí. Usted estaba hablando sobre los peligros, digamos, los peligros o los límites que ustedes veían eran una presión por la amnistía y el peligro del juicio político, o cómo lo veían el problema de la politización. Claramente pensábamos que iba a haber una estrategia defensista de las defensas típicamente rupturista. Esto es que no iban a aceptar ni iban a legitimar de ninguna manera el trabajo del tribunal. Estábamos muy prevenidos sobre eso y muy preparados para eso y pudimos parar esa iniciativa de ellos o esa embestida desde el primer minuto del primer día cuando quisieron empezar con eso. En esa línea se escribe porque lo metimos preso a uno de los defensores durante el curso de las audiencias, etcétera, etcétera. Pensábamos, por supuesto, que los militares no se iban a quedar tranquilos, les iban a quedar quietos y que las defensas se iban a hacer todas políticas, no defensas jurídicas. No porque no hubiese lugar a hacer defensas jurídicas, cuidado, porque fuimos extraordinariamente permeables a las defensas jurídicas. Tan permeables, fíjense que nosotros, ya lo habrán oído con otros que entrevistaron ustedes tantas veces, pero esta gente fue juzgada, se respetaron todas las garantías constitucionales. Esta gente se le aplicó no un estatuto ad hoc tipo Nuremberg, a esta gente se les aplicó el Código Penal de 1921, se lo juzgó según el procedimiento del Código Militar, en el sentido de respetar hasta eso, que no había por qué hacerlo. Se les dio la oportunidad de que los jueces militares, o sea, que funcionase la jurisdicción militar.
cuando se crea la apelación ante la Cámara Federal, esto no era detraer del conocimiento de los jueces naturales, que nunca lo pueden ser. Un juez militar no puede ser un juez natural, perdón. Pero, digamos, en vez de detraer jurisdicción, se les dio más jurisdicción porque se puso a un tribunal judicial de prestigio y predispuesto, como era la Cámara Federal. Entonces, creíamos que podía haber acechanzas políticas y cuestionamientos de tipo político. Fuimos muy escrupulosos en todo. Demasiado, tal vez. Se nos criticó después las penas. En las penas también tuvimos discusiones, etcétera, y quisimos ser muy coherentes de que la pena retribuyese en la medida de lo posible los hechos acreditados e imputados a cada uno. Así que tuvimos nosotros, es más, creo yo que si el juicio, ustedes habrán visto, no hubo objeciones militares al juicio. Ustedes habrán visto, no creo que haya una sola voz militar, de fuente militar, que haya dicho que ese juicio fue un juicio inválido, un juicio nulo, hoy digamos, no lo cuestiona nadie. Entonces quiere decir que no lo cuestiona nadie porque fuimos sumamente cuidadosos a la hora de organizarlo y de respetar todos los principios de un Estado de Derecho. Ahora, también existían presiones para politizar el juicio, digamos, del lado de los demandantes, ¿no? O sea, la idea de que la investigación se hiciera, por ejemplo, en una comisión bicameral, que el trabajo de enjuiciamiento empezara en el Congreso, digamos, ¿no? Y que se trataba finalmente de un proceso a actores políticos, no a individuos que habían violado la ley. Ese argumento, ¿usted recuerda cómo se planteaba? Sí, pero claro, pero eso tenía que ver con un poco, darle protagonismo al Congreso en el tema, darle un protagonismo distinto. Y en el fondo seguramente diluir todo lo que pueda ser la búsqueda, la determinación de la responsabilidad personal y el castigo. De modo que sí, que eso fue muy, para mi gusto, inteligente, probablemente por parte de Alfonsín, la comisión de la creación de la CONADEP. Fue muy inteligente, porque era una manera de ir generando el marco, ¿no? De ir generando el marco. Ahora, el argumento a favor de una estrategia más política era que la justicia iba a despolitizar el asunto y que finalmente no iba a dar resultados. Yo creo que no se creía que la justicia pudiese producir los resultados que finalmente produjo. Fundamentalmente en un país donde ustedes habrán visto qué pasa con la justicia, qué pasa con la justicia federal en particular, y cualquier hecho vinculado con el príncipe, además había todo un tema de naturaleza, yo diría, sociológica. Estaba muy instalada también la idea de que, bueno, que en definitiva había habido una especie de consenso social implícito que había permitido, frente a la gravedad de la situación imperante por la guerrilla, etcétera, que las Fuerzas Armadas hicieran lo que hicieran. Y ahora, bueno, era una cuestión de empezar a ventilar nada, ya está, esto era el sentimiento dominante en la comunidad medio, si ustedes lo recuerdan. Y de parte de los medios de comunicación, porque bueno, en la prensa, bueno, había posiciones distintas, pero uno de los temas que aparecía era el show, digamos, ¿no? O sea, que esto va a ser un show. Bueno, sí, en la prensa de derecha, por lo general pasa eso, ¿no? Y esto estaba un poco, claro, por supuesto que sí. ¿Y la cuestión de la televisación no estimulaba un poco esa visión de que era un show? ¿Por qué Para nosotros la publicidad era esencial. Era imposible que un juicio de estas características se hiciese por esta puerta cerrada. Es ridículo. Primero y principal porque era la primera garantía que podía tener el tribunal de que
el veredicto al que fuese a arribar fuera controlado por todo el mundo, que era la derivación, ¿no es cierto?, de una prueba obtenida de un modo regular, y entonces era el fruto de todo un razonamiento, de una operación intelectual, etcétera, etcétera. Yo creo que si eso no se hubiera hecho así, con esa publicidad, con 500 o 1000 periodistas metidos en la sala, aunque no tuviésemos audio, y las imágenes, etcétera, no hubiera tenido ningún crédito, hubiera sido atacado por cualquier lado. Por cualquier lado. De modo que no, era necesario y era de la naturaleza de este juicio el que tuviera ese grado de destaque, de figuración. Y yo creo que el tiempo nos dio la razón. El tiempo nos dio la razón. Ahora, y con respecto al razonamiento que iban a aplicar para atribuirle responsabilidad a las juntas y a sus miembros, ¿no? La idea de la acción inmediata, de esta lógica, ¿cómo se fue elaborando esa teoría, digamos, ¿no? Hubo una discusión interna sobre cómo se iba a acusar a los actores intelectuales, digamos, y qué opciones se discutieron. Bueno, discutimos muchísimo. Uno de los fenómenos más complejos que tuvo este juicio fue la ingeniería del juicio. Por eso nosotros rescatamos, yo y todos nosotros, la importancia que ha tenido este juicio y la diferencia que hay con lo que ha pasado después de la derogación o anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, que de alguna manera las cosas quedaron un poco a la deriva. Nosotros discutimos mucho. En primer lugar, hubo una cuestión que hubo que aceptar, por así decir, que fue el criterio de la Fiscalía de ese universo enorme de casos, en un aluvión. Estamos hablando de miles de desaparecidos, nunca sabremos cuántos, pero miles. O por lo menos no los podíamos saber en ese momento, de miles de desaparecidos, un juicio que se hiciese cargo de cada uno de estos hechos y que buscase la prueba y la acreditación, corría el riesgo de demorar eternamente y por lo mismo perder toda legitimidad y credibilidad. La primera discusión fue acerca de la aceptación del criterio de la Fiscalía de los casos paradigmáticos, ¿no? Trasera de esos miles de asuntos, escogió los más representativos, los que más caracterizaban la existencia de un plan criminal, una modalidad, etc. 711 casos. Y entonces ahí hubo una discusión, nosotros aceptamos esto, y enhorabuena que lo hicimos, porque de lo contrario todavía el tribunal, no por nosotros, sino vaya a saber con qué generación de jueces estaría todavía dando vueltas a ver cómo podía probar el homicidio de fulanito de tal, o la desaparición en no sé dónde. De modo que hubo una discusión en ese sentido, una discusión también acerca de, estamos aplicando el Código Penal de 1921, de si condenábamos por homicidio como se trataba de personas respecto de las cuales no estaba el cuerpo del delito, es decir, los rastros materiales, el cadáver, etc. Optamos por un criterio muy clásico o convencional, que era el cuerpo del delito. Los demás fueron, privaciones ilegales de la libertad, o secuestro de personas, etc. Pero esto es la inteligencia de que era el caleidoscopio, era tan variada la gama de hechos que no necesitábamos para llegar a imponer máximas penas más que una muestra suficientemente representativa. ¿No? Es como una encuesta, digamos. Y bueno, esto
fue así, y esto nos permitió llegar rápidamente a resultados buenos. ¿Y discutieron en ese proceso, digamos, de ponerse de acuerdo en un mecanismo de imputación de la responsabilidad? ¿Discutieron los problemas que surgían para futuros juicios? Mucho. Sobre la cadena de mando, digamos, para hacia abajo? Mucho. Eso fue uno de los puntos más debatidos en el tribunal, más debatidos. Ahí teníamos dos alternativas: o aceptar a ciegas, por así decirlo, o conscientemente la estrategia oficial, que era encapsular el fenómeno en la junta militar, y bueno, y con esto tratar de dar por cumplida la tarea, o no convalidar este criterio y entonces imponer, porque éramos conscientes que le íbamos a imponer reglas distintas al Poder Ejecutivo. En esto hubo un debate interno importante, y bueno, y ganó la posición esta última. El punto 30 de la sentencia fue redactado por Torlasco y por mí, una hora antes del juicio, de la sentencia, por ejemplo, para que se den una idea. ¿Pero eso fue un proceso de discusión que empezó mucho antes? No, un proceso de discusión que empezó mucho antes. Un proceso de discusión mucho antes, pero se discutía cómo quedaba plasmado esto desde el punto de vista del tribunal, que no quedara pegado el tribunal con una doctrina que no compartía, o con un criterio que no compartía. Pero si había una discusión era porque algunos miembros del tribunal pensaban que sí había que compartir esa doctrina. Se discutió mucho, pero todos, es decir, fue una decisión unánime, cuidado, o sea que todos estuvieron de acuerdo en que esto debía ser así, que había que ir por otras responsabilidades, como quedó formulado la fórmula que utilizamos en el punto 30 de la sentencia, en la parte dispositiva. Y hubo, digamos, presiones o por lo menos señales de fuera del tribunal respecto de este problema que ustedes recibieran como preocupación, sugerencias. Nosotros durante todo el tiempo tuvimos bastantes problemas. A ver, hemos recibido durante todo ese tiempo presiones y preocupaciones, diría yo, importantes. Preocupaciones en el sentido de la amenaza que implicaba para la subsistencia de la democracia ampliar esto. Tuvimos varias situaciones, varias visitas, por así decirlo, y varias sugerencias políticas para que esto fuera así. Pero nos mantuvimos todos firmemente en lo que pensábamos, no hubo ninguna concesión, ninguna claudicación de lo que creíamos que debía ser, y tomada la decisión, el gobierno lo aceptó, el gobierno de Alfonsín lo absorbió perfectamente bien esto. Ahora, ¿y cómo explica usted que cuando empieza el juicio, la opinión, incluso probablemente también de los que forman parte del tribunal, digamos, era que era muy difícil lograr que llegara al éxito, y cuando termina el juicio la idea es que se puede ir mucho más allá? Yo creo que a medida que los hechos tomaron estado público, que se difundieron, que se conocieron, que se corrió el telón, por así decir, por eso la importancia del juicio, ¿no? No se olviden ustedes que durante el juicio no solamente había una crónica cotidiana de lo que ocurría, estuvo una cosa bastante buena, que fue el diario del juicio, que se vendía y la gente iba consumiendo con mucho interés qué cosas se decían, qué cosas decían los testigos que pasaban por las audiencias. A mí me parece que este corrimiento del velo, este corrimiento del telón, permitió mostrar una realidad que la gente en términos generales ignoraba o por lo menos no quería conocer, pero que puesta en escena no tenía más remedio que entenderla, que escucharla, y esto
produjo realmente una reacción muy favorable en la comunidad respecto al juicio, ¿no? Se puso en evidencia que eso no podía quedar, digamos, decir borrón y cuenta nueva, que eso merecía un castigo. Eso creo que fue lo que fue ocurriendo. Después el juicio tuvo muy buena prensa desde el punto de vista de, no me refiero a los medios tradicionales, los diarios tradicionales de derecha argentinos, todo lo contrario, sino más bien de mucha gente, intelectuales, hubo mucha opinión de cierta autoridad social que fue acompañando, y que fue comentando, y que fue, yo creo, eso lo protegió, lo arropó al juicio, ¿no? Lo arropó. Ahora, insisto un poco con la pregunta, ¿no? Porque desde el momento del inicio en que hay que probar que es posible hacer un juicio, sí, al momento de la finalización en que digamos, ya no se acepta quedarse solamente en ese juicio, digamos, lo que usted dice, la frase es se revela que es necesario condenar a todos, o a todos los que han posible, digamos, ¿no? Ir mucho más allá. Ese cambio de postura social, y al mismo tiempo también es de los que protagonizan el juicio, ustedes mismos como tribunal. No, sin duda. Yo diría que primero es el cambio la actitud nuestra de decir que es imposible que nosotros convalidemos un esquema político de solución del caso que repugna en fin, los principios fundamentales y la idea fundamental de la necesidad del castigo para hechos de estas características. No se dejaba salvo el principio de no impunidad para hechos aberrantes con la sanción a los jefes. Esto no podía ser así. Pero además había razones hasta del tipo legal. El principio de legalidad, según el cual todo hecho de acción pública necesita ser perseguido. Nosotros no manejábamos el principio de oportunidad que otras legislaciones manejan, en el sentido de si persigo o no persigo, menos en crímenes de lesa humanidad o crímenes aberrantes, no. Parecía claro para nosotros esto, ¿no? Y las presiones del Ejecutivo, digamos, para que se introdujera algún tipo de obediencia debida o de acotamiento, ¿se volvieron más intensas cuando llegó el momento de la sentencia o también acompañaron este clima de, bueno, vamos a ir más allá? ¿Se entiende la pregunta? No, yo creo que cuando el Poder Ejecutivo vio que ya no tenía más nada que hacer, dijo, bueno, banco. Eso fue la actitud de Alfonsín. Banco. A ver, el grupo que rodeaba a Alfonsín, políticamente hablando, creo que lo que trataba de hacer era evitar que Alfonsín tuviera que después, primero pensaban en la inestabilidad que podía traer el juicio y cómo podía llegar a comprometer la gobernabilidad por la actitud de los militares que se iban a rebelar en contra de eso por un lado, y por el otro lado yo creo que querían a toda costa no hacerle pagar el costo a Alfonsín de dictar una amnistía. Ahora, ¿y cómo se evaluaba también la idea de, bueno, porque da la sensación de que ya digamos, al momento de terminar el juicio, la percepción de por lo menos una parte del gobierno es que si se mantienen abiertos los juicios es una forma de espada de Damocles para mantener disciplinados a los militares. Sí. ¿No? Entonces, el razonamiento opuesto al peligro de rebelión, por el lado de si dejamos de juzgarlos, entonces van a estar más sueltos como para presionar. Si los mantenemos acorralados, no van a poder reaccionar. ¿Eso también actuaba como un argumento a favor de seguir adelante? No, a ver, el problema más grave para el gobierno era que comenzasen a hacerse citaciones a oficiales intermedios que resistiesen la convocatoria, que no quisiesen ir.
Estos eran los programas serios. Alfonsín dicta, en primer lugar, o promueve el dictado de la ley de Punto Final, precisamente como modo de traer una cierta certidumbre acerca de, bueno, va a haber una etapa donde van a citar, pero después, punto, se terminó, no cita nadie más, el que entró y el que no entró está afuera, quédese tranquilo. Es un poco eso. En realidad tuvo un efecto paradojal, fue un revulsivo, porque los jueces, bastante desaprensivos por cierto en términos generales, comenzaron a dictar a troche y mocha a todo el mundo, con el temor, porque como era una ley que ponía abreviaba de alguna medida el plazo de prescripción, entonces hacía que después no pudieran ser perseguidos. Entonces los jueces entraron en pánico y empezaron a decir a todo el mundo que quería quedar pegados por omisión. Produjo una especie de revulsivo, y entonces eso fue lo que después a la postre, frente a la luz de gente que estaba convocada a tener que ir a declarar, Alfonsín se ve la necesidad de dictar la ley de obediencia debida, que es la que genera una presunción iuris et de iure de que la obediencia los excusaba. Esto creo que fue, esto es el análisis que creo que hay que hacerle al tema. Antes del punto final, porque digamos, cuando ustedes terminan el juicio fines del 85, se abre con el punto 30 se abre una serie de posibilidades de nuevos procesos, ¿no? Nuevos procesos. Ahí surge el primer cuerpo de ejército, sale los juicios de Camp, Riccieri, la Escuela Mecánica de la Armada. Una primera estrategia del Ejecutivo, pero del que participan también las cámaras, es concentrar los juicios precisamente en las cámaras. Así es, sí, ¿no? claro, Evitar sí, que los jueces ordinarios, cada quien por su cuenta, inicie procesos. Sí. Nosotros hemos hablado de ese tema con Malamud y lo que él comenta es que eso fue muy, muy difícil, digamos, ¿no? Que los jueces por su cuenta, digamos, actuaban, que había muchas dificultades para disciplinar a los jueces. ¿Te recuerda esto como un problema? No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el problema que nosotros tuvimos, a decir verdad, fue la inacción de las cámaras federales en términos generales. La única cámara que hizo lo que hizo fue la Cámara Federal de la Capital, pero el resto de las cámaras federales del interior, salvo la de Bahía Blanca, no hicieron nada, y en particular la de Córdoba, que fue realmente, digamos, muy remisos, renuentes por completo a hacer las cosas que hicimos nosotros. Yo creo que si todas las cámaras federales hubiesen procedido de la misma manera, muy otra hubiera sido la historia. Esto estaría todo ya, yo creo que terminado, recontra terminado, porque la estrategia era correctísima jurídica, era correctísima. ¿Por qué? Porque se concentraba en cada una de las cámaras federales todos los hechos, y un universo de hechos, y eso se le aplica en un territorio bastante importante, que es la jurisdicción de cada cámara, que comprende más de una provincia, 2, 3 provincias. Claro. De modo que, sumado a la aplicación del principio de los casos paradigmáticos, teníamos un universo bastante interesante, muy acotado, de rápida solución. Yo creo que si eso se hubiese hecho, hubiese funcionado muy bien. Falló acá el Poder Judicial. ¿Y eso por qué fue? Porque Alfonsín no había tomado las previsiones necesarias renovando más o construyendo más. Inequívocamente. Yo creo que había en el interior en particular jueces de cámaras federales cuyos cuñados o sobrinos o no sé qué cosa eran los jefes del regimiento o cosas por el estilo, ¿no? Además de cuidado, el interior es extraordinariamente conservador y mucho más, yo diría, proclive a justificar los hechos de la dictadura militar que la capital.
Y eso era, salvo Bahía Blanca, usted dice, era relativamente uniforme, digamos, esa postura de remisa, porque da la sensación de que... Fueron remisos todos, sí. Fíjese, busquen dónde hubo un juicio, fuera de la capital. Después empieza Bahía Blanca, bastante después. Y eso también actuaba impulsando a jueces ordinarios, digamos, jueces que viendo que las cámaras no hacían nada, ellos tomaban más la... No, el tema de los juicios, hay toda una etapa lo más curiosa, ¿no? Ni siquiera escrita, diría yo, de por qué empiezan a todos los jueces federales de primera instancia. Porque en realidad, cuando se dicta la ley de puntos finales de violencia de vida, se encuentra como una solución, yo diría, travestida, los juicios por la verdad. O sea, las cámaras se activan para investigar, a pesar de que no están investigando en realidad un delito, responsabilidades penales de nadie. Es como si tuvieran una jurisdicción residual, pero que inventan eso de alguna manera para mantener activas y dar respuesta en alguna medida a tantos familiares que están demandando pruebas y evidencias acerca de que quieren saber dónde está el cadáver de su hijo para darle sepultura, etc. Y se produce ese juego, esa cosa tan rara y curiosa de una cámara activa que investiga, ¿no es cierto? Familiares que están atrás, y responsabilidades que van poniéndose en evidencia y que van surgiendo hasta que caen las leyes de punto final y obediencia de vida, porque las anulan y ya tenemos una prueba acumulada en varios tribunales, en La Plata particularmente, en la capital federal. Pero ¿qué pasa? Empiezan a trabajar jueces federales de primera instancia. Entonces los jueces federales de primera instancia empiezan a hacer investigaciones con tan mala fortuna que las investigaciones que hacen respecto de una persona determinada, por ejemplo, toman un hecho, dos hechos, y esto es lo que hace que esa misma persona luego, por otros tantos más hechos que debería ser juzgada, ¿no es cierto?, sea citada nuevamente y otra vez haya un juicio y se produzca lo que... El tema de este hombre, este comisario, ¿cómo se llama? Sinvergüenza, Chicolás, que fue juzgado por 2 o 3 hechitos nada más y tiene varios haciendo cola, otros tantos, con testigos que deberán volver a declarar, y este es el problema que se ha planteado hoy por hoy, y que no está resuelto. Claro, no, pero yo me refiero a, bueno, entre el momento en que empieza el juicio de la Cámara y antes del punto final, entre el 85 y el 86, hay una cantidad de jueces ordinarios, jueces federales de primera instancia, que toman iniciativas, digamos, a los cuales les llegan denuncias o les caen en sus manos algún tipo de caso y actúan. Malamud hace referencia un poco a esa indisciplina del Poder Judicial. Bueno, hay cámaras federales que no hacen nada y también hay jueces que hacen de más, o por decir, bueno, sí, actúan por su cuenta, digamos. ¿Eso usted lo registra o lo recuerda? No, lo que ha ocurrido, eso, digamos, entre el juicio nuestro y las leyes de punto final de violencia de vida. Claro, el momento, bueno, el momento en que citan a oficiales de menor rango. Las citaciones son fruto de la ley de punto final. ¿Por qué? Porque la ley de punto final establece un término breve dentro del cual cualquier persona que pueda ser responsable debe ser citada a prestar declaración indagatoria. Si no se hace dentro de ese lapso breve, esta persona nunca más puede ser convocada y queda amnistiada, por así decirlo. Sí, no está bien. Con una preclusión breve. Ahí se produce el problema. Ahí se produce el aluvión. Digamos. Ahí se produce el aluvión, pero después, esto de los jueces de primera instancia haciendo cosas... No, lo de los jueces federales haciendo cosas es una cosa posterior, se vincula con la etapa posterior a los juicios por la verdad. Ahora, la primera señal, digamos, de que el Ejecutivo está preocupado y trata de hacer algo son las instrucciones a los fiscales, ¿no? Sí, principios del 86. Sí, tal cual. Eso genera tensión con la Cámara Federal. ¿Cómo recuerda usted ese momento que bueno, hubo algunas renuncias? Torlascos. Sí.
No, bueno, pensamos que era malo, que verdaderamente estaba habiendo una intrusión no aceptable por parte del Poder Ejecutivo en la actividad de tribunal, ¿no? Por supuesto que en aquel momento todavía no estaba consagrada, como sí lo estuvo después de la reforma del 94, la independencia del Ministerio Público Fiscal, la no dependencia del Ministerio Público Fiscal del Poder Ejecutivo, que en ese momento dependía del Poder Ejecutivo. Como que el Poder Ejecutivo entendía que podía impartir instrucciones a los fiscales, pero en realidad eran francamente intrusivas, y evitaban el progreso de las investigaciones, o tendían a limitar por otro conducto, de otro modo más, las consecuencias del punto 30 de la sentencia. Y